Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Olivera González, estudiante del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. El presente video es un trabajo de orden académico y pedagógico que no compromete en ninguna forma a la institución donde laboro. La materia en la cual se desarrolla es Humanidades 3, dictada por el docente Óscar Angarita. La pregunta del trabajo es: ¿cómo se reflejan los conceptos de estrato, clase, poder y grupo en el conflicto armado colombiano y su incidencia en el proceso de negociación puesto en marcha de los acuerdos? Si bien la firma del acuerdo de paz llevado a cabo tras un largo y riguroso proceso que finalmente se materializó el pasado 26 de agosto del 2012, ha sido y seguirá siendo un hecho histórico que deja un antes y después en el país, luego de más de 50 años de guerra. Sin embargo, este conflicto de poderes e intereses lleva consigo fuertes episodios de violencia, marcados en todas las regiones de Colombia. Sus inicios desde los años 30. Se concretó formalmente en 1964, donde la República Independiente de Marquetalia, de modo que entre mayo y junio de 1964, 2.400 soldados trataron de restaurar el orden público y la legalidad frente a un poco más de 150 campesinos levantados en armas, según la revista Semana, publicada en 1999. Teniendo en cuenta el concepto de poder como fuente principal de un Estado, continúa presentando falencias marcadas y deficientes que motivan aún más la oposición a seguir creciendo y fortaleciendo sus grupos armados, tomando posesión de las tierras y por supuesto de campesinos, que generalmente eran obligados a incorporarse en estos grupos, poco a poco tomando más fuerza. Por otro lado, a mediados de los 80, el nacimiento del narcotráfico salía a flote en aquel carente y débil gobierno que para ese momento poco habría logrado en fortalecer su interior y brindar soluciones complejas a las complejas problemáticas políticas, sociales, agrícolas, etc. Con el pasar de los tiempos, los días eran fuertes detonantes en la gran ola de la violencia que se aproximaba. Tras varios años de lucha constantes y exigentes de la oposición al gobierno por las diferencias tan marcadas en la economía y la monopolización de la misma, cabe señalar que en las diferentes radican por la brecha tan marcada que siempre ha existido, por los sectores más fuertes del país y al mismo tiempo en los sectores más débiles y necesitados, que también se fortalecían en el sentido de generar malestar en el Estado. Estas cifras muestran la cruda realidad de las víctimas, las cuales son un grupo de personas bastante amplias de esta guerra, campesinos y personas del común, generalmente de bajos recursos y escasas oportunidades, que no tenían forma de poder cambiar el curso de su dura situación, involucrados en una guerra que no era de su competencia, pero los afectaba de gran manera. Teniendo en cuenta el concepto de estrato, nos muestra de que en el país son los estratos bajos los que deben tomar la responsabilidad y estar al frente de un entorno generado por otros, pero que no ven ningún tipo de retribución al desarrollar tan importante papel en este escenario de inequidad. En dicho proceso de negociación se hizo la selección de un grupo de víctimas de más o menos 70 personas, entre las que se encontraban minorías étnicas, colectivos LGTBI, empresarios, sindicalistas, militares o campesinos, cuya finalidad era ser la voz de todo aquello que era parte de estos gremios y que deseaban ser incluidos en las conversaciones y negociaciones incorporadas en este acuerdo. Por su parte, las clases sociales más favorecidas son las que claramente ven cómo sacar provecho de esta guerra, ellos quienes tienen en cuenta todos los recursos económicos, políticos, sociales, etc. Han sido los mayores beneficiarios en esta guerra. Cabe señalar de que para el éxito de este trabajo es necesario que ambas partes puedan ceder, Estado y FARC, dejar las malas actividades que desde los campos han venido desempeñando, por un lado la corrupción y los juegos políticos de la convivencia, que son parte inherente de la dinámica política. Por el otro, el desarme, la venta de drogas ilícitas, las muertes libres sociales, las mentiras, las presiones que ejercen para conseguir su propósito, desintoxicar y cambiar un gobierno y un grupo con los mencionados. Es una tarea imposible, a mi modo de ver, puesto que ambos son ambiciosos y buscan tener el control de lo que ocurre y cómo ocurre, evidenciando que ambos solo desean alimentar su sistema. Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver cómo los conceptos de estrato, clase, poder y grupo son reflejados en el conflicto armado y tienen su incidencia en el proceso de negociación y puesta en marcha de los diferentes acuerdos. Muchas gracias.